Muy bien, queridos hermanos, vamos a continuar con los vinos de Babilonia. Estamos en el número 1, santidad del domingo. Y de este punto, santidad del domingo, esta tarde vamos a considerar lo que dice el cuerno pequeño. Santificamos el domingo porque conmemoramos el derramamiento del Pentecostés. Así como esta mañana hemos considerado, en referencia al primer punto que dice santificamos el domingo porque conmemoramos la resurrección de Cristo. En el segundo y en esto hemos visto que el cuerno pequeño, primero, tenemos que aprender la verdad. Y la verdad, esta mañana hemos considerado aquí, vamos a poner, primero debemos aprender la verdad. La verdad, que es importante. Punto número 1, que para todo el ritual simbólico, Dios estableció ¿qué cosas? Fecha y mes que no se cambia. Es invariable. Y número 2, día de la semana variable. Día de la semana variable. Esto es lo que Dios ha establecido para todo el ritual simbólico. Fecha y mes que no se cambia. Es invariable. Y día de la semana variable. Eso Dios ha establecido para todo el ritual simbólico. Y hemos aprendido también que el cuerno pequeño que ha hecho, ¿qué ha hecho? Este cuerno pequeño ha hecho así. Fecha y mes variable. 1. Fecha y mes variable. 2. Día de la semana invariable. En oposición a lo que Dios dice en su palabra. Vamos a dar lectura con respecto a qué utiliza el cuerno pequeño para decir santificamos el domingo porque conmemoramos el derramamiento del Pentecostés, la segunda fiesta del año, la segunda fiesta que Dios les había dado a los israelitas. Vamos a leer cómo se llama esa fiesta. En el libro de Éxodo capítulo número 23. Éxodo capítulo número 23, 16. También la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo y la fiesta, dice, y también la fiesta de la siega, los primeros frutos de tus labores que hubieres sembrado en el campo. Fiesta de la siega. Entonces, la segunda fiesta del año es segunda fiesta del año. Segunda fiesta del año.
fiesta de la siega, que se llama también fiesta de las semanas o Pentecostés. Vamos a dar lectura en el libro de Levítico, capítulo número 23. Levítico, capítulo número 23. Del verso número 15 al 17, hablando de la fiesta de la siega o semanas y Pentecostés. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán, hasta el día siguiente del séptimo día de reposo. Contaréis 50 días, entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Hablando de esta segunda fiesta del año, dice la palabra del Señor. O sea, primero vamos a decir por qué se llama fiesta de las semanas. En el verso 15 nos dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán. Se llama fiesta de las semanas porque se tenía que contar 7 semanas. Y las 7 semanas debían de contarse desde el día en que se va a presentar la primicia de las gavillas. La primicia de las gavillas se presentaba el 16 del mes primero. ¿Qué se presentaba el 16 del mes primero? La primicia de las gavillas. Esta mañana hemos considerado. Y esta presentación de la primicia de las gavillas estaba anunciando proféticamente la resurrección de Cristo. Mateo capítulo 28, 1 al 6. Y así como dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios capítulo 15, el verso 20. Mas vamos a dar lectura. Primera de Corintios capítulo 15, el verso número 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Desde la fecha en que se va a presentar la primicia de las gavillas, que era el 16 del mes primero, se tenían que contar 7 semanas. Entonces, vamos a contar si hay las 7 semanas. 1 semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, 6 semanas y 7 semanas. Dice, al día siguiente del día de reposo, que es el 5, ¿qué va a ser? Va a ser la fiesta de la siega. Va a ser la fiesta de la siega. Se llama Pentecostés porque en Levítico capítulo número 23, 16 dice: contaréis 50 días, entonces ofreceréis el grano, ofreceréis el nuevo grano a Jehová. Los 50 días se van a contar a partir de ¿dónde? Siempre del día en que se presentó la primicia de las
gavillas. Vamos a contar si hay 50. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Ya, nos hemos saltado. Vamos a empezar la cuenta de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. Entonces el día 50 caía en el mes tercero, 5 del mes tercero. Entonces la segunda fiesta del año, que era la fiesta de la siega o semanas o Pentecostés, se celebraba en el mes tercero y en la fecha 5 del mes tercero. Y esta segunda fiesta, proféticamente, aquí estaba anunciando. Toda vez que los israelitas celebraban la segunda fiesta del año, toda vez que los israelitas celebraban la segunda fiesta del año, vamos a dar lectura al libro Comentario Bíblico 7A, página Comentario Bíblico 7A, página 317, columna número 2, párrafo número 2. Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas, simbolizaban misterios del plan de redención. Todas las ceremonias de la ley judaica eran proféticas y simbolizaban misterios del plan de la redención. En el libro Hechos de los Apóstoles, en la página 13, párrafo 0, dice: todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. Dice, todo el sistema de los tipos y símbolos era una profecía resumida del Evangelio, un medio a través del cual se presentaban las promesas de la redención. Entonces, todas las ceremonias de la ley judaica que eran proféticas y simbolizaban misterios del plan de la redención. Y esta fiesta no es la excepción. La segunda fiesta del año, esta fiesta de la siega, segunda fiesta del año, fiesta de la siega, en su aspecto profético estaba anunciando y vamos a decir así, que esta fiesta de la siega nos va a sacar de la obra de Cristo aquí en la tierra y nos va a llevar a la obra de Cristo en el cielo. ¿A dónde nos ha de llevar? A la obra de Cristo en el cielo. Y
si nos ha de llevar a la fiesta, a la obra de Cristo en el cielo, esta fiesta de la siega, en su aspecto profético, está apuntando uno al inicio del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Inicio del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Número 2, inicio del servicio diario celestial. 3. Esta fiesta proféticamente está anunciando también que va a entrar en vigencia el lugar santo del santuario celestial. Del santuario celestial. 4. Al inicio del trabajo de Cristo como sacerdote. Y 5. Proféticamente estaba anunciando el derramamiento del Espíritu Santo bajo la forma de lluvia temprana. Esto estaba anunciando proféticamente esta segunda fiesta del año. De manera que los israelitas, toda vez que los israelitas celebraban la segunda fiesta del año, estaban anunciando ¿qué cosa? Todo esto que acabamos de mencionar. Inicio del ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Inicio del servicio diario celestial. Y a la entrada en vigencia del lugar santo del santuario celestial y el inicio del trabajo de Cristo como sacerdote. Y al entrar al lugar y al empezar su trabajo de Cristo como sumo sacerdote, Él va a cumplir la promesa que dio la noche que iba a ser entregado. Muy bien. Entonces, los israelitas, para celebrar esta fiesta, esta segunda fiesta del año que se llama Fiesta de las Semanas o Pentecostés, ellos necesitaban esperar que llegue ¿qué? Primero el mes tercero. Y del mes tercero ellos tenían que esperar que llegue el 5 del mes tercero. Si no llega el 5 del mes tercero, ellos no van a celebrar la fiesta. Para los israelitas, de acuerdo a lo que Dios había establecido, ellos tenían que esperar que sea 5 del mes tercero. Este 5 del mes tercero podía caer en cualquier día de la semana. Lo que Dios ha establecido es fecha y mes que no se cambia. Fecha y mes que no se cambia. El israelita, para celebrar esta fiesta, no dependía que llegue un día de la semana, sino ellos esperaban que llegue la fecha y el mes que Dios había establecido para que se celebre esta fiesta. Entonces,
para los israelitas, no tenía importancia el día de la semana en que va a caer esta fiesta. Muy bien. Y vamos a decir así, que esta fiesta de la siega, Cristo sabía que en esta fiesta Él va a empezar su ministerio sacerdotal. Y en el año 31, la primera fiesta del año, que era la fiesta de los panes sin levadura, y esta primera fiesta era antecedida por la fecha 14, en que se va a celebrar ¿qué? Aquí se va a celebrar la Pascua. En esta fecha 14, ¿qué se va a celebrar? La Pascua. Porque a eso estaba apuntando, la Pascua. Pero esa Pascua estaba apuntando también ¿a qué? A la fecha, al mes y a la hora en que Cristo iba a morir. En el año 31, esta fecha 14 fue un viernes. Pero también la primera fiesta del año empezaba el 15 del mes primero. 15 del mes primero. Hemos considerado ya esta mañana que este 15 del mes primero, que era la primera santa convocación, estaba anunciando proféticamente al descanso de Cristo en la tumba de José de Arimatea. Y en el año 31, la fecha 16 cayó en un domingo, primer día de la semana. Y vamos a anotar, Cristo, la noche que iba a ser entregado, vamos a dar lectura al libro de Juan. Juan, capítulo número 14, verso número 16. Esto que vamos a leer, Cristo lo dijo un 14 del mes primero del año 31. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Verso número 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Vamos a anotar. El Señor Jesús, la noche del 14 de Aviv, vamos a poner aquí, la noche del 14 de Aviv, 14 del mes primero del año 31, Él les prometió a los discípulos, Juan capítulo 14, 16. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Y en el verso 26 dice que el consolador, el Espíritu Santo es. Esta es una primera promesa acerca de que el Señor va a rogar ante el Padre para que le sea dado el consolador. Luego, después de su resurrección, la fecha 17 del mes primero, aquí vamos a anotar, 17 del mes primero del año 31, el Señor Jesús les dijo a sus discípulos. Lucas capítulo 24, 49.
Vamos a dar lectura a ese verso bíblico. Lucas 24, 49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Dice el Señor Jesús, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Enviaré la promesa de mi Padre. ¿Cuál era la promesa? El dar el Espíritu Santo. Espíritu Santo que estaba profetizado en esta fiesta por la presentación de los panes dos panes con levadura. ¿Qué tenían que presentar el 5 del mes tercero los israelitas? 2 panes con levaduras preparadas del grano nuevo, Cuando Cristo está diciendo en la noche del 14 del mes primero del año 31, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, era porque él estaba mirando a este evento. Y que cuando él va a empezar su trabajo de sacerdote y va a empezar a presentar la ofrenda y el sacrificio, que son requisitos para recibir el Espíritu Santo, él está mirando a este evento. ¿Cuándo? La noche del 14 de Abib, cuando él está diciendo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Después de su resurrección, el 17 del mes primero, volvió a repetir esa promesa, pero siempre basado en ¿qué? En lo que estaba anunciando la segunda fiesta del año, el Pentecostés, o fiesta de las semanas, o de la siega. Y después va a dar una tercera promesa. Hechos, una tercera promesa, vamos a decir así, tercera promesa. 25 del mes segundo del año 31. 25 del mes primero del año 31. ¿Por qué decimos 25 del mes segundo del año 31? Porque cuando nosotros damos lectura al libro de los Hechos capítulo número 1, el verso número 3 dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. ¿Por cuántos días estuvo el Señor Jesús con los discípulos? La Escritura dice 40 días. Y ese día 40, ¿qué les dijo el Señor? Hechos capítulo número 1, el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días después de la resurrección? 40 días. Vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,
34, 35, 36, 37, 38, 39 y 40. Aquí, ¿qué encontramos? Hechos, capítulo 1, el verso 3 y de los versos 5 al 8. El día en que Cristo se va a ir de este planeta Tierra. El día en que Cristo se va a ir de este planeta Tierra. ¿Qué promesa les dio esa fecha? Vamos a dar lectura a Hechos 1, del 5 al 8. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y él les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la tercera promesa. Hechos, capítulo 1, el verso 3 y de los versos 5 al 8. Tercera promesa, ¿en cuanto se refiere a qué? A que va a mandar el Espíritu Santo. El verso 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Él está diciendo, el 25 del mes segundo, recibiréis ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo dentro de no muchos días. Eso, cuando él está diciendo dentro de no muchos días, está hablando de ¿qué? Del 5 del mes tercero del año 31. 5 del mes tercero del año 31. Está mirando a ese evento. Si nosotros vamos a hacer un esquema, es bueno que hagamos un esquema, aparte del que ya tenemos en la pizarra. Cristo, Él se presentó en sacrificio un 14 del mes primero del año 31. Y en esta fecha, Él dio esta promesa. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Aquí con su último aliento, ¿qué dijo? Juan capítulo 19. Pero vamos a decir algo que es importante antes de presentar este evento de la cruz. Vamos a pensar en un texto bíblico. Hechos capítulo 5, el verso número 32. Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. ¿Qué condición demanda Dios Padre para dar el Espíritu Santo? Vamos a poner aquí, condición que Dios demanda. Condición que demanda ¿quién? Condición que demanda Dios Padre. Hechos 5:32. La condición es obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Y los discípulos
al igual que nosotros, los discípulos de Cristo, vamos a poner aquí los discípulos de Cristo. Estos discípulos de Cristo, al igual que nosotros, discípulos. ¿Quiénes? Los discípulos. Los discípulos. Al igual que nosotros, ¿qué no tenían? Juan 5:42. ¿Qué no tenían? Capacidad para amar. No tenían capacidad para amar. Al igual que nosotros. Entonces ellos podían cumplir con esta condición que el Padre había dado. No podían, estaban inhabilitados. No podían cumplir con esa condición. Entonces, ¿qué hizo Cristo en este planeta Tierra para que estos discípulos y nosotros podamos recibir el bautismo del Espíritu Santo? Vamos a poner, ¿qué es lo que Él ha hecho? ¿Y dónde estaba la seguridad de los discípulos? Lucas capítulo 1, 35, Gálatas capítulo 4:4, mas venido el cumplimiento del tiempo, ¿qué hizo Dios? ¿Envió a quién? A su Hijo. Envió a su Hijo. Este es el momento en que Cristo fue engendrado. Y desde el momento que Él fue engendrado, ¿qué tenía? Hebreos capítulo 10, el verso 5 y 7 dice, sacrificio, vamos a dar lectura al libro de Hebreos capítulo número 10. Por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. ¿Qué dice Cristo? Por lo cual, entrando en el mundo, ¿qué dice? Sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Y dice, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Cuando dice como en el rollo del libro está escrito de mí, ¿de qué está hablando? Salmo 48. Entonces, ¿qué tenía que tener Cristo desde el momento que va a ser engendrado? Tenía que tener la ley de Dios escrita en su mente y en su corazón. Pero también tenía que tener capacidad para amar. Juan capítulo 13 y el verso número 1. Y tenía que ser sin mancha de pecado. Entonces, desde el momento que fue engendrado, Cristo estaba capacitado para vivir una vida de obediencia perfecta y perpetua. Luego, después Él nació, así como dice Lucas capítulo 2, de los versos 1 al 7. ¿Cuál es la demanda para recibir el Espíritu Santo? Obediencia perfecta y perpetua. ¿Qué tiene que hacer Cristo para que los seres humanos, estos discípulos, y nosotros también podamos recibir el Espíritu Santo? ¿Qué tenía que hacer? Él tenía que vivir una vida de obediencia. Vamos a leer algunos versos bíblicos. Lucas capítulo 2, el verso 51. Cuando él tenía 12 años, está escrito, estaba sujeto a ellos. Estaba sujeto a ellos.
avanzando en el tiempo, podemos leer Juan capítulo 8, el verso número 29. Y deseado de todas las gentes, página 433, párrafo 2. Vamos a dar lectura al libro Deseado de todas las gentes, página 433, párrafo número 2. Dice: Jesús vivió la ley a la vista del cielo, de los mundos no caídos, de los hombres pecadores, delante de los ángeles y de los hombres y de los demonios, había pronunciado sin que nadie se las discutiese palabras que si hubiesen procedido de cualesquiera otros labios hubieran sido blasfemia. Yo lo que a él agrada hago siempre. ¿Qué pasaría si de nuestra boca saldría? ¿Qué pasaría si de nuestra boca saldría la expresión yo lo que a él agrada hago siempre? Aquí dice que si esa expresión saldría de nuestra boca, sería una blasfemia. Pero en la boca de Cristo no era una blasfemia, porque él tenía capacidad para amar. Fue engendrado sin mancha de pecado, fue engendrado con capacidad para amar, fue engendrado con capacidad para amar. Y por eso está escrito de él: Jesús vivió la ley a la vista del cielo y de los mundos no caídos. De los hombres pecadores, delante de los ángeles, de los hombres y de los demonios, había pronunciado sin que nadie se las discutiese palabras que hubieran salido, palabras que si hubiesen procedido de cualesquiera otros labios serían una blasfemia. ¿Qué está haciendo Cristo? Preparando esta condición de obediencia perfecta y perpetua para que estos discípulos puedan recibir el bautismo del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Cuando llegue el 5 del mes tercero del año 31. ¿Qué dijo el Señor Jesús la noche del 14 de Abib? ¿Qué dijo él? El 14 del mes primero del año 31, antes de dirigirse al Getsemaní, ¿qué dijo él? 1. Juan capítulo 14, 33. Juan capítulo 14, 30. Juan capítulo 14, 30. Vamos a anotar y luego vamos a dar lectura. 2. Juan capítulo 15, 10. 3. Juan capítulo 16, 33. Vamos a dar lectura. Juan capítulo 14, 30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Qué dice? No hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas nada tiene en mí. ¿Qué no podía encontrar Satanás en Cristo? Ni una mancha, ni una desobediencia. Juan capítulo 15, 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su
amor. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Así, dice, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Cumplió este requerimiento que el Padre demanda para dar el Espíritu Santo como agente regenerador. Para que el Espíritu Santo de visitante pase a ser habitante. ¿Qué más dijo el Señor Jesús esa noche? Juan capítulo 16, 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Cómo salió Cristo? Vencedor. Él salió vencedor. Terminó de preparar ¿qué cosa? Juan 4, Juan capítulo 17, 4. Dijo el Señor Jesús: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Qué había acabado el Señor Jesús? De preparar ¿qué cosa? Con su vida, Él acabó de preparar ¿qué cosa? La obediencia perfecta y perpetua que la ley demanda, no solamente para recibir el Espíritu Santo, sino para ser aceptado, para recibir aceptación o justificación. Pero no nos vamos a olvidar que esta noche Él dio la primera promesa. Yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en el verso 26 dice, y el consolador, el Espíritu Santo es a quien el Padre enviará en mi nombre. ¿Quién es el consolador? El Espíritu Santo. Pero también es algo que es importante de entender, es que esta noche también Él dijo en Juan 16, 7. Vamos a dar lectura. Juan 16, 7. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Qué más dijo el Señor Jesús? Aparte de dar la promesa de rogar por ellos ante el Padre para que les sea dado el Consolador, ¿qué dijo Él? Es necesario que yo me vaya. ¿Cuándo se iba a ir? 40 días después de la resurrección, 25 del mes segundo, del año 31. Entonces, luego el Señor Jesús, ¿qué hizo? Se presentó en sacrificio. Juan capítulo 19, 30. Juan capítulo 19, 30. Y al morir, ¿qué hizo Él? Proveyó, se presentó ¿en qué? En sacrificio. Y al presentarse en sacrificio, ¿qué hizo? Derramó sangre. Y después, ¿qué está en el ritual simbólico? Aquí Él murió. El 15 pasó en la tumba de José de Arimatea. Y el 16
del mes primero del año 31, resucitó de entre los muertos. ¿Y resucitó para qué? Para que podamos tener tal sumo sacerdote. Entonces, ¿qué hizo después el Señor Jesús? ¿Qué hizo? Resucitó de entre los muertos. ¿Cuándo resucitó? 16 del mes primero del año 31. ¿Cuándo él murió? 14 del mes primero del año 31. Él resucitó de acuerdo al libro de Marcos, capítulo 16, de los versos 1 al 6, y Marcos 16 mismo, el verso número 9. ¿Resucitó como qué? Para poder dar satisfacción a la demanda de Hebreos capítulo 5, el verso número 1. Para que podamos tener tal sumo sacerdote. Para que podamos tener tal sumo sacerdote. ¿Resucitó como qué? Como hombre. ¿Vivió una vida de obediencia perfecta como qué? Como hombre. ¿Murió como qué? Murió como hombre. Así como dice Lucas capítulo 23, 47 y Filipenses capítulo 2, el verso número 8. ¿Qué dijo el centurión romano cuando Cristo expiró? Vamos a dar lectura. Lucas capítulo número 23, verso número 47. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. ¿Qué dijo el centurión romano? Verdaderamente este hombre era justo. Muy bien. Ahora hemos dicho 17 del mes primero. ¿El qué va a ser? 17 del mes primero, él dio la promesa de qué? Repitió la promesa. 17 del mes primero va a repetir la promesa. Dice que él va a dar lo que el Padre ha enviado. 17 del mes primero del año 31. Pero ¿qué dijo el Señor Jesús? Es necesario que yo me vaya. Es necesario que yo me vaya. Anotar aquí. Hechos, capítulo 1, verso 3 y el verso 5 al 8, que está dando la promesa de que va a mandar el Consolador. Ya. Él dio la promesa del Espíritu, que va a dar el Espíritu Santo antes de ir al Getsemaní. Aquí él ha de dar la promesa de Juan 14, 16. Aquí está repitiendo la promesa. Lucas capítulo 23, 49. Y aquí está repitiendo la promesa. Voy a enviar al Padre.
voy a enviar el Consolador. Seréis bautizados dentro de no muchos días. Después de dar esa promesa, ¿qué hizo él? Él se fue. Hechos, capítulo 1, versos 9 al 11. Se fue. Se fue de este planeta Tierra, cumpliendo lo que dijo en Juan capítulo 16, 17. Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendría. Entonces, ¿qué era necesario? Que se vaya. ¿Por qué era necesario que se vaya? Para que empiece una nueva fase del plan de la redención, su ministerio sacerdotal celestial. Para eso era necesario que él se vaya. Entonces, él se fue un 25 del mes segundo del año 31 después de Cristo. Y aquí tenemos, desde este 16 del año 31, que es su resurrección, de aquí que tenemos hasta aquí, 40 días. Hechos capítulo 1, 3, 40 días. Y este día 40, ¿qué está diciendo? En Hechos 1:5, Hechos 1:5, ¿qué dice? Hemos dado lectura y vamos a volver a dar lectura a ese mismo verso bíblico. Hechos capítulo 1, el verso 5. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Dentro de no muchos días. Está dando esa promesa el 25 del mes segundo, el día que Él se está yendo de este planeta Tierra al tercer cielo, para empezar una nueva fase del plan de la redención, ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Y Cristo se fue. ¿Y se fue para qué? Para empezar una nueva fase del plan de la redención. Una nueva fase del plan de la redención. Se fue de este planeta Tierra, ¿a dónde? Para empezar, ¿qué cosa? Su ministerio sacerdotal celestial de Cristo. Entonces, Él se fue de este planeta Tierra y de acuerdo a la ley, hemos dicho, Hechos capítulo 2, de los versos 1 al 4. Dice, vamos a leer el verso 1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Cuando llegó el día de Pentecostés. Hasta aquí habían transcurrido ¿cuántos días? 40. Pero el Pentecostés se celebra el 25 del mes segundo. No. ¿Cuántos días tenían que contar? 50 días. Hasta aquí tenemos 40. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 y 50. ¿Qué fue el 5 del mes tercero? ¿Qué fue? Hechos 2, 1 al 4.
Hechos 2, del 1 al 4. Aquí en este planeta Tierra, ¿quiénes están? Aquí están los discípulos. Están los discípulos en el aposento alto. Están los discípulos en el aposento. Están los discípulos en el aposento alto. Y están esperando ¿qué cosa? El cumplimiento de lo que Cristo había prometido. ¿Cuándo había prometido? 14 del mes primero del año 31. 17 del mes primero del año 31 y el 25 del mes segundo del año 31. Había prometido y había hecho así. Vamos a dar lectura al libro Comentario Bíblico, página 277. Comentario Bíblico, página 277. Columna 1, párrafo 1. Comentario Bíblico 7a, columna 1, párrafo 1. Ahora había llegado el tiempo. El Espíritu Santo, el Espíritu había estado esperando la crucifixión, resurrección y ascensión de Cristo. Durante 10 días los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento de su Espíritu. Y Cristo en el cielo añadió su intercesión. Esta era la ocasión de la ascensión y comienzo de su ministerio y una oportunidad de regocijo en el cielo. Él había ascendido a lo alto llevando cautiva la cautividad y ahora pedía el don del Espíritu para poder derramarlo sobre sus discípulos. ¿Cuántos días han mediado entre la ascensión de Cristo y Hechos 2, 1 al 4? 10 días. 40 más 10, 50. ¿Qué fiesta se va a llevar a efecto? Pentecostés. ¿Qué van a presentar? ¿Qué debían de presentar en el santuario los israelitas? 2 panes con levadura. Vamos a leer en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, la página 69, el párrafo 0. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Dice, cuando dice en la parábola del Salvador, está refiriéndose a Mateo 13, 33. Esta es la parábola. Pero en la parábola del Salvador, la levadura se usa para representar el reino de los cielos. ¿Qué tenían que llevar en el Pentecostés? 2 panes con levadura. Esta levadura, ¿qué está simbolizando? Ilustra el poder vivificante y asimilador de la gracia de Dios. Símbolo de qué es la levadura de el Pentecostés, de los panes con levadura, símbolo del Espíritu Santo. Hemos dado lectura al libro Comentario Bíblico 7a en la página 277, columna 1, párrafo número 1. Dice, durante 10 días
los discípulos presentaron sus peticiones por el derramamiento de su espíritu, pidiendo el cumplimiento ¿de qué? De la promesa que dio la noche del 14 de abril, que se ratificó el 17 del mes primero y fue vuelto a decir la promesa el 25 del mes segundo del año 31. Ellos estaban pidiendo el cumplimiento de esa promesa. Dice, y Cristo en el cielo añadió ¿qué cosa? Su intercesión. ¿Qué hizo Cristo? Añadió en el cielo ¿qué cosa? Ya, ¿Cristo qué hizo? ¿Entró a dónde? Al lugar santo del santuario celestial para empezar su trabajo ¿de qué? De sacerdote y el servicio diario celestial. ¿Qué lección vamos a aprender del ritual simbólico? Cuando el sacerdote entraba al lugar santo, entraba primero para aumentar aceite a las lámparas o entraba primero a quemar el incienso. Es a quemar primero el incienso. ¿Y para qué se quemaba el incienso? Para aceptación. Para aceptación. Así como dice Ezequiel capítulo 20, 41. Como incienso agradable os aceptaré. Como incienso agradable os aceptaré. Entonces Cristo, para que estos discípulos puedan recibir la promesa del Espíritu Santo, Cristo como sacerdote, ¿qué tenía que hacer primero? Primero va a presentar ¿qué cosa? Su justicia. Para que ellos reciban primero ¿qué cosa? Primero, aceptación. Porque primero se entraba a quemar el incienso. Ahora, estos recibieron aceptación porque ellos tenían obediencia, porque le amaban a Dios. No. ¿Cuánto de esta condición de obediencia perfecta tenían estos discípulos? De acuerdo al libro de Juan, capítulo 5, 42, no tenían. Entonces, ¿por qué ellos recibieron aceptación? Porque Cristo se fue de este planeta Tierra llevando ¿qué cosa? Llevando los medios. ¿Qué medios? ¿Esto qué es? Esta es la ofrenda. Este es el primer medio. Y luego, ¿qué más? Llevando el segundo medio, la sangre. Y resucitó como hombre, ¿para qué? Para que podamos tener tal sumo sacerdote. Pero era necesario que se vaya de este planeta Tierra porque él no podía ejercer su sacerdocio en este planeta Tierra porque él no era de la tribu de Aarón, no era descendiente de Aarón. Él era de otra tribu, la tribu de Judá. Él era de la tribu de Judá. Entonces era necesario que él se vaya. Y se fue. Por eso él dijo en Juan capítulo 16, 7, es necesario que yo me vaya. Porque aquí no podía ejercer el sacerdocio. Él no estaba en este planeta Tierra el
santuario donde él podía ejercer el sacerdocio. Entonces era necesario que se vaya y se fue. Se fue un 25 del mes segundo del año 31 para empezar su trabajo de sacerdote y dar inicio al servicio diario celestial. Y también Cristo ha presentado a favor de estos discípulos, ¿qué cosa? Su sangre, ¿para qué? Para que puedan ser y recibir el perdón de sus pecados. Y Él va a volver a presentar, ¿qué cosa? Su justicia, para que les sea dado, ¿qué cosa? El cumplimiento de su promesa, Espíritu Santo como agente regenerador. Vamos a dar lectura al libro Hechos de los Apóstoles, página 32. Hechos de los Apóstoles, página 32. La ascensión de Cristo al cielo fue la señal de que sus seguidores iban a recibir la bendición prometida. Habían de esperarla antes de empezar a hacer su obra. Cuando Cristo entró por los portales celestiales, fue entronizado en medio de la adoración de los ángeles. Tan pronto como esta ceremonia hubo terminado, el Espíritu Santo descendió sobre los discípulos en abundantes raudales y Cristo fue de veras glorificado con la misma gloria que había tenido con el Padre desde toda la eternidad. El derramamiento pentecostal era la comunicación del cielo de que el Redentor había iniciado su ministerio celestial. De acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo. ¿De acuerdo con qué? Su promesa. ¿Qué promesa? Primera promesa, 14 del mes primero. Yo rogaré al Padre. Segunda promesa, 17 del mes primero. Y tercera promesa, 25 del mes segundo del año 31. Dice, de acuerdo con su promesa, había enviado el Espíritu Santo del cielo a sus seguidores, como prueba de que como sacerdote y rey había recibido toda autoridad en el cielo y en la tierra y era ungido sobre su pueblo. ¿Cristo qué hizo? Primero presentó su justicia, ¿para qué? Para que ellos puedan ser aceptados. ¿Cuál es la lección que Dios quiere que aprendamos? Que Dios no da el Espíritu Santo a nadie que primero no haya sido aceptado. Después de que el hombre ha sido aceptado, y ha sido aceptado, ¿por qué? Porque estos discípulos tenían obediencia, no. ¿Quién era el que tenía obediencia? ¿Quién fabricó esa obediencia? Fue Cristo como hombre. Pero después de fabricar esta ofrenda, ¿qué hizo? Preparó el segundo medio, su sacrificio, y resucitó para que podamos tener tal sumo sacerdote. Ahora ya está provisto todo. Y ahora Él se fue. Se fue así como había dicho en Juan 16:7. Para 10 días después entrar ¿a dónde? Entrar al santuario celestial para empezar su ministerio sacerdotal. ¿Cuándo entró? 5 del mes tercero. Entonces aquí tenemos Hechos 2 del 1 al 4. ¿Qué fecha era? 5 del mes tercero del año 31 después de Cristo. ¿Qué recibieron los discípulos que hemos leído en el Hechos de los Apóstoles? Hechos de los Apóstoles, página 32, párrafo 1. ¿Qué recibieron?
abundantes raudales ¿de qué? Del Espíritu Santo. Vamos a dar lectura una vez más a Hechos capítulo 2 de los versos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. ¿Cómo estaban los discípulos? No dice que estaban de rodillas y orando. ¿Qué dice la Escritura? El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. ¿Se cumplió lo que Cristo había dicho? Sí. Pero una cosa es importante entender, que Dios no nos ordena santificar el 5 del mes tercero, que en aquel año fue un primer día de la semana. No hay orden. Dios no dice en su palabra, ustedes van a santificar el domingo para conmemorar el derramamiento del Espíritu Santo. No hay. Pero ¿qué orden hay? Vamos a leer qué orden hay. Estos discípulos aquí, el 5 del mes tercero, ¿recibieron el Espíritu Santo una vez y para siempre? Vamos a dar lectura al libro Hechos de los Apóstoles, la página 41, el párrafo número 1. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto, no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. ¿Vino el Espíritu Santo para erradicar la naturaleza pecaminosa de los apóstoles? Aquí no dice así. Aquellos que en Pentecostés fueron dotados con el poder de lo alto no quedaron desde entonces libres de tentación y prueba. Como testigos de la verdad y de la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Ahora los discípulos pasaron a ser todos solo buenitos y sin ninguna falla. ¿Qué dice aquí? Como testigos de la verdad y de la justicia, eran repetidas veces asaltados por el enemigo de toda verdad, que trataba de despojarlos de su experiencia cristiana. Estaban obligados a luchar con todas las facultades dadas por Dios para alcanzar la medida de la estatura de hombres y mujeres en Cristo Jesús. Oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. ¿Les fue dado el Espíritu Santo una vez y para siempre? ¿Pidieron solamente oraron por el bautismo del Espíritu Santo solo hasta el 5 del mes tercero? Aquí no dice eso. Aquí dice, oraban diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia para poder elevarse más y más hacia la perfección. Bajo la obra del Espíritu Santo, aún los más débiles ejerciendo fe en Dios, aprendían a desarrollar las facultades que les habían sido confiadas y llegaron a ser santificados, refinados y ennoblecidos. Mientras se sometían con humildad a la influencia modeladora del Espíritu Santo, recibían la plenitud de la deidad y eran amoldados a la semejanza divina. ¿Recibieron el Espíritu Santo una vez y para siempre? No. ¿Qué hacían? De acuerdo al ritual simbólico, ¿qué hacía el israelita diariamente?
¿Qué pedía el israelita diariamente? Aceptación, perdón y bautismo diario del Espíritu Santo. ¿Qué están haciendo los discípulos todos los días? Pidiendo ¿qué? Aceptación, perdón y bautismo del Espíritu Santo. No es que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo una vez y para siempre. No. Todos los días, ¿qué hacían? Oraban por nueva provisión de gracia. No recibieron el bautismo del Espíritu Santo una vez y para siempre. Dios en su palabra no nos ordena que nosotros conmemoremos ese evento. Y peor todavía, no nos ordena que nosotros santifiquemos el domingo para conmemorar el derramamiento del Pentecostés. ¿Qué nos ordena Dios? Vamos a leer. Ya hemos visto que los discípulos oraban ¿cómo? Diariamente. Vamos a dar lectura. Hechos de los Apóstoles, página 42, párrafo 0. Hechos de los Apóstoles, página 42, párrafo 0. Cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. ¿Qué dice? Cada obrero debiera ¿qué hacer? Elevar su petición a Dios por el bautismo diario del Espíritu. Debieran reunirse grupos de obreros cristianos para solicitar ayuda especial. Debieran orar especialmente para que Dios bautice a sus embajadores escogidos en los campos misioneros con una rica medida de su espíritu. En la página 45, párrafo número 4, dice: únicamente los que estén recibiendo constantemente nueva provisión de gracia tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad para emplearla. ¿Está hablando de una vez y para siempre? No. Aquí dice, únicamente los que estén recibiendo constantemente una nueva provisión de gracia. Cuando dice nueva provisión de gracia, está hablando del Espíritu Santo como agente regenerador. Tendrán una fuerza proporcional a su necesidad diaria y a su capacidad para emplearla. Párrafo número 2 de la página 46. Hechos de los Apóstoles, página 46, párrafo número 2. Todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo será preparado para recibir y usar el poder que Dios ha prometido a su iglesia. Cuando madure la mies de la tierra, mañana tras mañana, cuando los heraldos del Evangelio se arrodillan delante del Señor y renuevan sus votos de consagración, Él les concede la presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. ¿Qué dice? Mañana tras mañana. Cuando los heraldos del Evangelio, ¿qué hacen? Se arrodillan delante del Señor y cada mañana, ¿qué hacen? Renuevan sus votos de consagración. ¿Qué les concede? La presencia de su Espíritu con su poder vivificante y santificador. Y al salir para dedicarse a los deberes diarios,
tienen la seguridad de que el agente invisible del Espíritu Santo los capacita para ser colaboradores de Dios. Voy a leer una vez más este párrafo 46 de Hechos, párrafo 2. Dice: todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo. ¿Qué hacía el Señor Jesús como hombre? Vamos a dar lectura a la página 46, párrafo 1. Para el obrero consagrado es una maravillosa fuente de consuelo el saber que aún Cristo, durante su vida terrenal, buscaba a su Padre diariamente en procura de nuevas provisiones de gracia que necesitaba. ¿Qué hacía Cristo como hombre? Buscaba el bautismo del Espíritu Santo diariamente. Entonces, cuando dice todo obrero que sigue el ejemplo de Cristo, ¿qué hacía Cristo? Buscaba a su Padre Celestial diariamente en procura de nuevas provisiones de la gracia que necesitaba. Y de esta comunión con Dios salía para fortalecer y bendecir a otros. Contemplad al Hijo de Dios postrado en oración ante su Padre. Aunque es el Hijo de Dios, fortalece su fe por la oración y por la comunión con el cielo, acumula poder para resistir el mal y para atender las necesidades de los hombres. Como hermano mayor de nuestra especie, reconoce las necesidades de los que, rodeados de debilidad y viviendo en un mundo de pecado y tentación, desean todavía servir a Dios. ¿Qué es Cristo de nosotros? Nuestro hermano mayor. A más de ser nuestro sacerdote, a más de ser nuestro representante, nuestro Padre también es nuestro hermano mayor. ¿Qué hacía nuestro hermano mayor? Todos los días buscaba a su Padre en procura de ¿qué? De nuevas provisiones de gracia. Todos los días oraba por que haya una nueva provisión de gracia. ¿Y cómo salía? Salía para fortalecer y bendecir a otros. Dios no dice que Él nos da el Espíritu Santo una vez y para siempre, sino como diariamente. ¿Cómo lo hacía quién? El Señor Jesús como hombre cuando estaba aquí en este planeta Tierra. Todos los días. ¿Qué tenemos que hacer todos los días? Nuevas. ¿Cuál es la orden? ¿Qué hemos leído? ¿Cuál es la orden? Cada obrero. Ahora, cuando decimos cada obrero, nosotros pensamos que obrero es solamente aquel a quien le han impuesto las manos, pero no es así. ¿Qué dice el Señor? Dios te ha impuesto sus manos. ¿Y qué te dice? Sé la luz del mundo. ¿Y qué te dice? Que tú también debes hacer ¿qué cosa? Pedir. Aquí dice, cada obrero debiera elevar su petición a Dios por el bautismo diario de su espíritu. ¿Qué debemos hacer? Todos los días, ¿qué debemos procurar? Nueva provisión de gracia. Nueva provisión de gracia. 393 de Hechos de los Apóstoles, párrafo 3. Cada día debe renovar su consagración. Cada día debe batallar contra el pecado, los antiguos hábitos,
las tendencias hereditarias al mal, se disputarán el dominio y contra ellos debe velar siempre apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. ¿Qué dice aquí? Las tendencias hereditarias hacia el mal, ¿qué van a hacer? Esas tendencias hereditarias al mal, ¿en quién están? Están en nosotros. ¿Y qué quieren hacer? Disputar el dominio. ¿Y qué dice? ¿Cuál es el consejo que se nos da? Contra ellos debe velar siempre apoyándose en el poder de Cristo para obtener la victoria. Vamos a hacer una pregunta. Si nosotros quisiéramos conmemorar el Pentecostés, ¿cuándo tendríamos que hacerlo? ¿Vamos a hacerlo porque en el año 31 fue un primer día de la semana? No, porque el israelita no esperaba el día de la semana para celebrar el Pentecostés. ¿Qué esperaba? Que sea 5 del mes tercero. ¿Qué esperaba el israelita? Que sea 5 del mes tercero. A él no le importaba el día de la semana. Le interesaba la fecha indicada por el ritual simbólico. Pero el cuerno pequeño, ¿qué hace? Oculta esto de nuestra vista, la fecha 5 del mes tercero, y hace que miremos ¿qué? El día de la semana. Él quiere que miremos ¿qué cosa? El día de la semana. Es más, ni siquiera nos dice que tenemos que pedir el bautismo diario del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la orden del Señor? Cada obrero debiera elevar su petición por un bautismo diario del Espíritu Santo. Es bautismo diario del Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde queda este dogma del cuerno pequeño? Santificamos el domingo porque conmemoramos el derramamiento del Pentecostés. No tiene ni base ni fundamento. Pero el ritual simbólico, ¿qué nos enseña? Que el sacerdote entraba a aumentar aceite a las lámparas todos los días, de mañana y de tarde. ¿Qué recibía el israelita? Bautismo diario del Espíritu Santo. Todos los días, de mañana y de tarde. ¿Cuál es la orden? Cada obrero debiera elevar su petición. ¿Por qué? Por el bautismo diario del Espíritu Santo. Muy bien. Hemos terminado este punto número 2 acerca de la santidad del domingo. Preguntas. ¿Por qué el Señor Jesús dio la promesa del Espíritu Santo la noche del 14 del mes primero? ¿Mirando qué? 5 del mes tercero, porque ahí ¿qué iba a hacer? Iba a empezar ¿qué cosa? Su ministerio sacerdotal. Trabajo como ¿qué? Sacerdote. Por eso. ¿Y por qué también ratificó esa promesa el 17 del mes primero? Por esa misma razón. ¿Cuántos días adelante estaba el Pentecostés desde el día de la resurrección? 50 días. Cuando él se estaba yendo, ¿qué volvió a prometer? ¿Qué les dijo? Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuántos días faltaban? 10 días. 10 días. Está diciendo, cuando dice dentro de no muchos días, está mirando aquí al día en que él va a empezar su ministerio sacerdotal. ¿Y por qué nosotros no? ¿Por qué nosotros no tenemos interés
por eso. ¿Por qué? En este libro, Hechos de los Apóstoles, en la página 41, el párrafo número 2 dice así: el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada. La promesa de despedida de Cristo enviar el Espíritu Santo como su representante. ¿Ha cambiado la promesa que Cristo dio? ¿Cuántas promesas hay? La respuesta está en la pizarra. No ves bien. Tienen que leer lo que está escrito en la pizarra. 14 del mes primero. Es la primera promesa. Segunda promesa, 17 del mes primero. Tercera promesa del mes segundo. Cuando él, ¿qué estaba haciendo? Cumpliendo lo que él había dicho. Es necesario que yo me vaya. Cuando él se estaba yendo. Entonces aquí dice, el transcurso del tiempo no ha cambiado en nada. La promesa de despedida de Cristo de enviar al Espíritu Santo como su representante no es por causa de alguna restricción de parte de Dios, por lo que las riquezas de su gracia no fluyen a los hombres sobre la tierra. Si la promesa no se cumple como se espera, se debe a que no se la aprecia plenamente. Si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu. Pero ¿por qué nosotros no tenemos necesidad de esto? Dice, donde quiera la necesidad del Espíritu Santo sea un asunto en el cual se piense poco, se verá sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. ¿Por qué estamos así? Porque hay sequía, porque no vemos la necesidad. Pero principalmente, ¿saben por qué, hermanos? Porque no aceptamos la amonestación del testigo fiel. Porque si aceptaríamos la amonestación del testigo fiel, ¿qué tendríamos? ¿Necesidad de quién? Del Espíritu Santo como agente regenerador. Tendríamos necesidad del Espíritu Santo como agente regenerador. Entonces, ¿por qué nosotros no tenemos necesidad del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque todavía en nuestro íntimo no hemos aceptado las amonestaciones del testigo fiel. Esta es la verdadera razón. Y porque en nuestro pensamiento que está, solo de eso se habla. Pero eso es vital. Para que podamos tener al Espíritu Santo como agente regenerador, necesitamos aceptar la amonestación del testigo fiel. ¿Cómo vamos a poder luchar contra nuestras tendencias hereditarias? ¿Cómo vamos a poder luchar contra esas tendencias hereditarias si ni siquiera vemos la necesidad de ser regenerados? Entonces, por eso aquí dice, se verá sequía espiritual, oscuridad espiritual, decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera los asuntos menores ocupen la atención, faltará el poder divino, que se necesita para el desarrollo y la prosperidad de la iglesia, que traería todas las demás bendiciones en su estela. Falta, aunque se lo ofrezca en infinitud, en infinita plenitud. ¿Por qué no tenemos las bendiciones que Dios quiere que darnos? Porque no aceptamos la amonestación del testigo fiel. Es la única razón. Ya creemos que somos hijos de Dios cuando somos hijos del diablo. No queremos aceptar que tenemos ¿qué cosa? Los atributos de Satanás. No tenemos los atributos de Dios. Si quisiéramos tener los atributos de Dios, ¿qué tendríamos que tener? Aceptar, primero, que tengo puros atributos de Satanás. ¿Y necesidad de quién? De uno que en este planeta Tierra era puro atributo de Dios. Era 0% de atributos de Satanás. Y se conservó con atributos de Dios. Pero él quiere presentarlo eso ante el Padre. Pero ¿cómo lo va a presentar ante el Padre si nosotros no aceptamos nuestra condición? Difícil. Por eso es que estamos como estamos, contentos con nuestra condición.